dolorosa, Él tomó ese camino por nosotros, hermanos. No te emociones, Cristo murió por nuestros pecados, hermano. Y fue un camino doloroso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Moisés se acerca al pueblo y les dice: ¿quién está por Jehová? En el verso número 26. Quisiera que podamos ver el contexto de la historia. El contexto de la historia, sabemos que el siervo de Dios, Moisés, sube al monte. Dios le dice: espérame en el monte hasta que yo te hable. Pasa un día, Dios no le habla. Pasan 2 días, Dios no le habla. Pasan 3 días, Dios no le habla. Hasta el 7º día, nos dice la Biblia, 2 capítulos antes, que hasta el 7º día Dios le habló a Moisés en el monte. Y me impactó la paciencia. Imagínate que Dios te diga: hermano, ve al monte porque te voy a decir algo. Y tal vez tú llegas y esperas que te lo diga rápidamente. Pero como el Salmo dice, pacientemente esperé a Jehová. Tenemos muchos cristianos que viven con un cristianismo de microondas, que leen un salmo y vámonos, y ni siquiera Dios te habla. Tienes que esperar tiempo en la Biblia, hermanos. Tenemos que pasar tiempo en oración. Una persona decía: ¿cuánto tiempo debo leer mi Biblia? Hasta que Dios te hable. Pero Dios no me ha hablado, síguela leyendo. Moisés se quedó 7 días sin comer hasta que Dios le hablara. Y qué bendición que si tú pacientemente esperas en Dios, Dios sí te va a hablar, hermanos. No solamente se quedó 7 días, se quedó 40. Conocemos la historia. En el monte Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 31, 18. Mientras él estaba en el monte, Éxodo 31, 18 nos dice la Biblia: y dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio. Las tablas de piedras, obviamente los 10 mandamientos, escritas ¿con qué, hermanos? La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. No es escrita por un hombre, no es invención humana, escritas con el dedo de Dios. El tesoro más grande que tenemos esta mañana es la Biblia, hermanos. El día de ayer estaba testificando y me estaba diciendo una persona: no, es que ustedes, porque ya no creen en los ídolos, y ustedes, y le abrí la Biblia: mire, es que la Biblia dice. Pero es que, mire, es que la Biblia dice. Es que ustedes solamente usan la Biblia y yo no la sé usar. Y le dije: pues empiece a usarla. Y si usted la lee, le aseguro que se va a hacer cristiano. Y cualquier persona que lea la Biblia debe hacerse cristiano, hermanos. Pero qué bendición que en esta mañana nuestras convicciones y nuestra creencia no están basadas en un hombre, están fundadas en Dios, hermano. Y están fundadas en su palabra. Personas cambian, la Biblia no cambia. Compra la verdad y no la vendas. La Biblia es el dedo de Dios. La Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Palabra inspiración, lo contrario es expiración. Expirado es muerto, inspirado es vivo. El mismo Espíritu de Dios, cuando das vueltas, aquí está Dios, hermanos. Por esto es un libro vivo. Por eso del mismo pasaje podemos aprender tantas historias distintas. Yo sé que con el libro de matemáticas nos daba dolor de cabeza. Creíamos que estaba vivo. El único libro vivo es la palabra de Dios, hermanos. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Salmos 12:6, no tienen que ir. La Biblia dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Qué precioso salmo que nos dice que nuestra Biblia ha sido purificada 7 veces, que es el número perfecto y eterno. Significa que no pueden mejorar la Biblia. Y por eso estamos en contra de nuevas versiones. Por eso no me gusta la Gómez. Por eso no me gusta la nueva versión internacional. Porque no puedes perfeccionar lo perfecto. Este libro es perfecto, hermanos. Purificada 7 veces. No puedes mejorar la palabra de Dios. Moisés estaba en el monte. Estaba recibiendo la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios. Éxodo 32:1. Después nos dice la Biblia que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ya sabemos la historia, se quedó 40 días. Se acercaron entonces a Aarón y le dicen a Aarón: levántate tú, Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Número uno, hermanos, qué lástima que como pueblo de Dios somos personas tan desesperadas. Tenemos una oración el día de hoy y nos enojamos y el día de mañana no se responde. Debemos de ser pacientes y debemos de saber que Dios siempre es bueno, hermanos. Hay veces que Dios contesta mis oraciones antes de pedirlas. Y hay oraciones que a la fecha Dios no ha contestado en mi vida. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno y seguiré esperando en Dios, hermanos. Nos saldrá muy caro tomar nuestras propias decisiones por no ser pacientes. Si no, pregúntale a Abraham. Dios le promete, te voy a dar un hijo, en él voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero pasó un año y nada pasó. Pasaron 2 años y si ven, la promesa, él tenía 75 cuando recibió la promesa en Génesis 12. Y pasaron 2 años, 3 años, 4 años. Y entonces le dice a Agar, le dice a su esposa, le dice, mira, aquí está Agar. ¿Qué te parece si mejor hacemos esto y le ayudamos a Dios? Dios sabe ser Dios, iglesia. Yo no necesito ayudarle a Dios a ser Dios. Dios siempre sabe lo que hace y Dios es perfecto. Dios es sabio, hermanos. Yo no tengo que ayudarle a Dios y sacar mis conclusiones y decir, bueno, vamos a hacer esto. No, espera en Dios. Y le dijo, mira, llégate a Agar, mi sierva, y vas a tener un hijo. Y ciertamente su consejo funcionó. No porque funcione algo significa que es correcto. Se llegó a Agar y tuvo a su hijo Ismael, al cual Dios no reconoció. Porque cuando le dijo, dame tu hijo, tu único, le dice tu único. Y no habla de Ismael. Y por ese error y pecado tenemos tantos musulmanes hoy en día. Porque aún Dios prometió y le dijo a la sierva cuando se fue triste, cuando lo corrió de la casa, y le dijo, no te preocupes, voy a bendecirlo. No lo reconoció, pero lo bendijo. Y por eso tantos musulmanes, hermanos, el día de ayer estaba hablando con el hermano Cristian, llegó el día martes, llegó el día miércoles, al país del Líbano. Qué bendición por misioneros mexicanos en otras partes del mundo, hermanos. Me dijo que les dijera que gracias, le enviamos una ofrenda esta semana, y él ya está en el campo misionero sirviendo a Dios, hermanos. Estábamos platicando, es un buen amigo mío, y me dijo que el simple hecho de ir y comprar internet, comprar una tarjeta, una recarga, para nosotros es lo más normal. Y me dijo, allá no, allá tienes que ir a un lugar, tienes que firmar, te sacan una foto de cuerpo completo y te hacen 1 o 2 llamadas para estarte vigilando. Ahora imagínate lo que ha de ser dar el evangelio en el pueblo musulmán. Si es un problema conseguir internet, imagínate predicar el evangelio. Pero qué bendición que personas se están levantando y están dispuestas a servir a Dios en otras partes del mundo, hermanos. Nos va a salir muy caro impacientarnos y hacer lo que nosotros queramos en vez de hacer lo que Dios nos pide. Y todo es falta de someternos a Dios, hermano. Si uno se espera en Dios, va a salir lo mejor para nosotros. Si yo me desespero como Elimelec, y todos recordaremos la historia de Ruth 1, dice la Biblia que hubo hambre en Belén. Belén es casa de pan. En el hecho de estar en la voluntad de Dios no significa que no habrá días malos. No significa que no habrá problemas, pero significa que siempre habrá gracia, hermanos. Siempre habrá soluciones y Dios siempre será fiel. Pero Elimelec dijo, no, vamos a mudarnos, vámonos con toda la familia. Y se mudó Elimelec y se llevó a su esposa y se llevó a sus hijos. Y los que conocen la Biblia conocen el resto de la historia de esa familia. Solamente quedó una mujer llamada Noemí, que al final de la historia dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y inculpó a Dios, porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Yo salí llena y me regresó vacía. Si estaba llena no se hubiera ido. Aprendamos a esperar en Dios, hermanos. Nunca deshagas en duda lo que comienzas por fe. Aprendamos a esperar en Dios y sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos, hermano. Por desesperarse el pueblo fue con Aarón y le dijo, oye Aarón, este hombre está tardando mucho, ¿por qué no vas tú y nos haces unos dioses a nosotros? Dios fue tan bueno con el pueblo de Israel, hermanos. Salieron de con mano de Faraón, dice la Biblia, con mano poderosa. Cruzaron el Mar Rojo.
Dios los alimentó y las aves caían del cielo. Cuando estaban sedientos, salió agua de la peña. Dios fue bueno con Israel, hermanos. Y solo 40 días les tomó olvidarse de Dios. Pastor Tommy Ashcraft suele decir que si un cristiano no va a 4 servicios, es un cristiano frío. Y no hablaba de 4 domingos, hablaba de 4 servicios. Hoy son 2. 4 servicios y ese cristiano es frío. Cuidémonos de nunca olvidarnos de Dios. Y no falta el que diga, yo nunca lo haría, pastor. Sí, también lo dijo Pedro. Por eso mi Biblia sigue diciendo que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si estamos fieles es por su gracia, hermanos. Y seguiremos adelante, seguirá siendo por la pura gracia de Dios. A Aarón se le viene una idea, bueno, apártense los zarcillos de oro. Recordemos que cuando salieron, Dios los bendijo, hermanos, con toda clase de cosas. Y les dice a Aarón, quítense los zarcillos de oro, los de los hijos, las hijas, tráiganmelos, versículo 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, versículo 4, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mientras esto sucedía, recordemos que Moisés seguía orando. Todavía no pasaban los 40 días. Y dice la Biblia, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó o predicó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Dios le dice a Moisés en el versículo 7. Entonces Jehová le dice a Moisés, está en el monte, son los 40 días, y le dice, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Siguiente texto le dice que es un pueblo de dura cerviz, de duro corazón. Versículo 9, le dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo duro. Dios esta mañana puede ver mi corazón, hermanos. Dios esta mañana puede ver tu corazón. Y si Dios ve un corazón duro, a Dios no le agrada. Dios le llama un pueblo corrompido. Pero si Dios ve un corazón dócil, un corazón tierno, un corazón moldeable, un corazón deseoso de escuchar de Dios, Dios dice, yo me agrado de ese corazón. Te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu corazón? La Biblia dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Dios quiere un corazón moldeable. Después de eso le dice en el verso 10, ahora pues déjame que se encienda. Dios le dice, deja que se encienda mi ira en ellos y los voy a consumir. Y de ti, Moisés, voy a ser una nación grande. Y después Moisés aboga por el pueblo y le dice, Señor, no hagas tal cosa. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a decir si los pasaste por el medio del mar rojo y los alimentaste? El enemigo va a decir que los sacaste para matarlos. Señor, no hagas tal cosa. Y qué ejemplo que un cristiano debe tener una oración de intercesión, hermanos. Oramos mucho por nosotros y oramos muy poco por otros. La oración más cristiana es, Señor, te pido por mi hermano. Señor, te pido por mi hermana. Examina tu vida de oración y pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que has orado por otros? Dices, no sé por quién orar. Ora por mí, hermano, yo necesito de tus oraciones. ¿No ha sido la última vez que has orado por alguien más? Hermanos, esa oración, Dios estaba a punto de exterminar al pueblo y una oración de intercesión detuvo la mano de Dios. La oración hace cosas grandes, hermanos. Por eso venimos los miércoles y dejamos nuestras peticiones delante de Dios. Para este entonces Moisés seguía en el monte. Versículo 15 nos dice la Biblia. Y volvió Moisés y descendió del monte. Yo creo que estaba bien contento, hermanos, con las tablas en sus manos.
trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y por otro lado estaban escritas, y ahí traía los 10 mandamientos con él. Y entre comillas, no son las 10 sugerencias o los 10 consejos, son los 10 mandamientos, hermanos, escritos con el dedo de Dios. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Venía tan contento trayendo los mandamientos. Evidentemente la montaña estaba grande. Esa montaña sigue estando ahí por Egipto. Y mientras él iba bajando, a lo lejos se empieza a escuchar un sonido. Cuando oyó Josué, dice la Biblia, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, como que se están peleando, como que hay pelea en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido, están cantando, están haciendo otra cosa. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, si ves, cuando él estaba en la oración, él decía, Señor, perdona al pueblo, Señor. Tú sabes que el corazón a veces es inclinado al mal, pero Señor, ten misericordia. Una cosa es cómo somos cuando oramos, y otra es cuando estamos y cómo nos comportamos enfrente de nuestro problema. Es fácil tener un buen espíritu cuando estás con Dios. ¿Cómo tienes tu espíritu cuando estás con esa persona que tal vez no te cae muy bien? Dice la Biblia, cuando llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, tenían su culto pentecostal, hermanos. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Podemos ser una persona al orar y tener un buen carácter, pero cuando enfrentamos esa petición de oración y está aquí, ¿cuál es tu actitud? No necesitamos tener solo un buen espíritu cuando oramos. Necesitamos tener un buen espíritu cuando enfrentas a esa persona que el simple nombre te causa, te dan ganas aquí, o se te revuelve el estómago. Moisés tenía algo muy grande, tenía la ley de Dios. Y cuando vio al pueblo desenfrenado, ¿sabes qué hizo con lo que Dios le dio? Lo tiró. Nunca pierdas lo que Dios te ha dado por culpa de otros. Regresaba tan contento, mira lo que Dios me dio, tengo su ley, y la rompió. Yo sé que fue por su celo por Dios, pero como quiera fue incorrecto su actitud. Y rompió esas tablas. Siempre debemos tener un buen espíritu, hermanos. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, versículo 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y les dijo, ¿quieren adorarlo? Ahora bébanselo. Hermano, de veces alguien dice, ay pastor, predica fuerte, hermano, predicación fuerte es quemar algo y que te lo tomes. Digo, más adelante les encajó una espada, hermanos, eso es predicación dura. Y lo bebieron. Moisés le dice a Aarón en el verso 22, le dice, ¿por qué, Aarón? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo hiciste? Y lo más fácil que hace un cristiano, no, es que tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, Señor. ¿Y por qué pecaste, Adán? No, Señor. ¿Cómo crees yo? Soy la cuarta persona de la Trinidad. ¿Fue esta mujer impía? Eva. Va con Eva, no, Señor, fue la serpiente. Total que uno nunca tiene la culpa. Siempre es culpa de otros. Y no. Siempre es culpa de uno. Y le dice, ¿por qué, Aarón? De ahí salen los pretextos, versículo 24, conocemos este texto, es familiar para nosotros. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, lo eché en el fuego, y mira, y salió este becerro. Uno escucha luego tantas cosas, hermano, que dices, ¿y esperas que te crea? Pues no sé, yo lo quemé, y por arte de magia se convirtió en becerro.
Acabamos de leer el versículo 4, donde dice que usaron el metal para hacer una base para fundir el oro en él. Las cosas no salen, las cosas se planean. Las cosas no salen solamente porque salen, las cosas se planean. Ese becerro no apareció solo porque sí. Se tomaron el tiempo para hacer la base y hacer su pecado. Y aquí el mensaje, versículo 26. Baja Moisés del monte, vemos cómo estaba. Se puso Moisés a la puerta del campamento, probablemente alzó la voz y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y el mensaje de esta mañana es: ¿quién está por Jehová, hermanos? Necesitamos una generación de cristianos que amen a Dios, que amen la Biblia, que amen la santidad, que amen la predicación, que amen la iglesia, que amen a su Dios, hermanos. ¿Quién está por Jehová? Y Moisés dijo: júntense conmigo, y si alguien no quiere, que se vaya del campamento. ¿Quién está por Jehová? Necesitamos una generación de cristianos distintos, hermanos. Cristianos que hablamos de una manera decente, que vestimos de una manera correcta, que no tomamos alcohol, que no fumamos, no decimos maldiciones y que amamos la Biblia. ¿Quién está por Jehová? La Biblia dice en Filipenses 2:21, no tenemos que ir, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Debemos buscar lo de Cristo, hermanos. Debemos amar la Biblia y todo lo que tenga que ver. Debemos amar el predicar el Evangelio. Aquí hay personas que tienen meses que no le ha hablado a una persona de Cristo. ¿Quién está por Jehová? Josué capítulo 24, versículo 15. Fue el mismo mensaje que le predicó Josué al pueblo. El mismo mensaje que le predicó Moisés. ¿Quién está por Jehová? Josué se acerca al pueblo y les dice, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, está bien. Escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que no conocían de Cristo, cuando estuvieron al otro lado del río, y bueno, pues mi papá me dijo tal cosa, pero tiene base bíblica. O a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, y me encanta esta parte que está subrayada en mi casa, pero yo y mi casa es una decisión personal, querida iglesia. Si alguien deja de ganar almas, yo no dejo de ganar almas. Si alguien deja de congregarse, yo no dejo de congregarme. Si alguien deja de creer que la Biblia es palabra de Dios, yo sigo creyendo que la Biblia es palabra de Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue el mismo mensaje que les expuso Moisés. ¿Quién está por Jehová? Es el mensaje de esta mañana. ¿Quién está por Jehová? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Y los mismos textos nos siguen diciendo: hemos tenido una decisión y decidimos servir a Jehová. Elías hizo lo mismo cuando se acercó con esos 850 profetas de Baal y de Acera. Ellos tenían su creencia en sus dioses. Elías tenía puesta su confianza en el único y Dios verdadero. Subieron al monte Carmelo y Elías les dice: el Dios que conteste con fuego, que ese sea el Dios. Empiezan los profetas de Baal y de Acera a hacer sus bailes, empiezan a flagelarse, empiezan a clamar a su Dios, y Elías les dice: ¿qué, tu Dios está dormido? ¿Tu Dios acaso salió de vacaciones? ¿Tienes que tú cargar tu propio Dios? Primero ellos, y luego se acercaba el tiempo de Elías. Él le dijo: pónganle agua al altar. Hacerlo todavía más difícil. El que conteste con fuego, ese sea Dios. Y Elías empieza a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Y Dios contesta con fuego, hermanos, y consume el holocausto. Y Elías le comprobó a una ciudad que su Dios era el Dios verdadero, hermanos. Nuestro Dios no está en un rosario, nuestro Dios no está en una imagen, nuestro Dios no está en una imagen de 5 pesos, nuestro Dios está en los cielos, hermano. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Ese es nuestro Dios y Él sigue en el trono esta mañana. ¿Quién está por Jehová?
Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, la Biblia dice que la puerta del cuerpo es el ojo. Si mi ojo está en luz, todo mi cuerpo estará en luz. Y si mi ojo está en tinieblas, todo mi cuerpo está en tinieblas. Hermano, ¿qué clase de cosas estamos viendo? No te pregunto el domingo, te pregunto toda la semana, hermanos, el lunes, el martes, el viernes. Todo lo que veamos lo vamos a pensar en ello. Lo que pensamos lo vamos a desear y lo que deseemos lo vamos a hacer. David no estaba donde debía de haber estado, él debía estado en la guerra y vio a Betsabé. Pensó en Betsabé, deseó a Betsabé y fue con Betsabé. Cuando un cristiano también lee la Biblia, piensa en la Biblia, ama la Biblia, por ende predicará la Biblia, hermanos, y tus pies te llevarán a ganar almas. Todo lo que veas da a luz. ¿Qué estás dando a luz? No provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Vamos, ¿por qué nos enfocamos en agradar al mundo si este mundo se va a acabar? Si alguien fuera testigo de Jehová, por supuesto, no crees en Apocalipsis. Nosotros creemos en Apocalipsis, hermanos, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para qué agradar algo que se va a acabar? Tenemos que agradar algo que es eterno, y el eterno es Dios, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, no dice el que piensa o el que cree, porque tenemos muchos cristianos que creen en la voluntad de Dios, pero muy pocos viviendo en la voluntad de Dios y sirviendo a su Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vayamos a Éxodo 32, 26. Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta, está todo el pueblo. Tal vez puso una línea. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién quiere la senda antigua? ¿Quién quiere seguir los mismos himnos antiguos? Alguien me dijo una vez, su iglesia es muy anticuada, se parece a esa de Jerusalén de los Hechos. Le dije, oiga, gracias, para mí eso es un cumplido. ¿Quién está por Jehová? Moisés pone una línea. Júntense conmigo. Y se juntaron con él, yo creo que él menos esperaba, y fueron los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, su amigo, su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Y entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy a vosotros. Si hay algo que queremos y algo que necesitamos urgentemente, es la bendición y la mano de Dios, hermanos. Pero la bendición no es para el cristiano, es para aquel cristiano que vive por principios bíblicos y quien escoge estar por Jehová. Seamos sabios esta mañana y escojamos el lado vencedor. Qué hermoso estar en una batalla, que saber que antes de pelear ya tenemos la victoria, hermanos. Si escogemos el lado correcto y nos paramos con Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.